En el año 2023, en el piso 85 de la Torre Cairós, el monolito de cristal y acero que domina el distrito financiero de Madrid, el destino de un imperio de 1.000 millones de euros pendía de un hilo. En el exclusivo restaurante Aetel, mientras un equipo de abogados de élite brindaba por un acuerdo sellado, una camarera llamada Elena Vargas servía agua. Nadie en aquella sala sabía que ella, la mujer invisible cuyo trabajo era rellenar copas, poseía un conocimiento arcano en epigrafía visigoda. Durante meses, la posibilidad de un fraude había sido un susurro ahogado por la arrogancia y los informes de diligencia debida. Pero todo cambió cuando el millonario Julián Reyes pronunció una frase triunfal: «Este collar es de mi hija», y Elena vio en él un diminuto símbolo que lo convertía, no en un regalo, sino en un crimen. ¿Cómo pudo la inteligencia de una exdoctoranda, forzada por la tragedia a una vida de servidumbre silenciosa, desarmar una narrativa legal construida por los bufetes más caros de la capital? ¿Qué clase de ceguera aflige a los poderosos, que pagan fortunas por un consejo incompetente mientras ignoran la verdad que se desliza a su lado con una bandeja de plata? Y, sobre todo, ¿hasta qué punto el poder se vuelve vulnerable cuando confunde el estatus con el conocimiento, y el silencio de un subordinado con la ausencia de intelecto? Esta es la historia de cómo la clave para desenmascarar un fraude histórico no se encontraba en un balance financiero, sino en la memoria de una mujer a la que el sistema había decidido convertir en un fantasma. Esta no es solo la crónica de una transacción multimillonaria que salió mal, es un viaje al corazón de la arrogancia corporativa y a la resistencia silenciosa de una mente brillante atrapada en un mundo que se niega a verla. Es la historia de las paredes invisibles que separan el talento de la oportunidad y de cómo, a veces, el conocimiento más valioso reside en los lugares más inesperados. Si quieres descubrir cómo un símbolo grabado en el siglo VII se convirtió en el arma más peligrosa en una sala de juntas del siglo XXI, quédate con nosotros. Estamos a punto de reconstruir, a través de testimonios confidenciales y análisis forenses, el instante preciso en que una camarera invisible decidió reescribir la historia, no solo la de un tesoro perdido, sino también la suya propia. El restaurante Aetel era un santuario suspendido en el cielo de Madrid, una burbuja de opulencia en el piso 85 de la Torre Cairós. El aire olía a poder, una mezcla calculada de aceite de trufa, cuero de Tom Ford y el frío aséptico del mármol pulido. Desde sus ventanales panorámicos, la ciudad se extendía abajo como un tablero de juego para los titanes que cenaban en sus mesas. Para ellos, era un escenario de triunfo. Para Elena Vargas, era una jaula dorada. Cada noche, se movía a través de este ecosistema de riqueza con una eficiencia fantasmal, su presencia tan funcional y desapercibida como la de las copas de cristal que pulía hasta la perfección. Este mundo no estaba hecho para ella, era un recordatorio constante y cruel de todo lo que había perdido. Dentro de su impecable uniforme negro, una armadura contra la condescendencia, Elena guardaba el archivo secreto de su antigua vida. Su mente, entrenada para descifrar las complejidades de la simbología visigoda en los silenciosos pasillos de la Universidad Complutense, ahora se dedicaba a anticipar la necesidad de más pan, o a retirar un plato sin interrumpir conversaciones sobre fondos de cobertura y adquisiciones hostiles. Se sentía como un texto antiguo encerrado en una vitrina moderna, llena de un conocimiento que nadie en esa sala tenía la capacidad de leer. El dolor sordo en sus pies, aprisionados en unos zapatos baratos que delataban su verdadera condición, era el ancla que la mantenía atada a una realidad de la que su intelecto luchaba desesperadamente por escapar. En la mesa principal, el aire crepitaba con una tensión de alto riesgo. Julián Reyes, el magnate de la construcción hecho a sí mismo, dominaba la conversación. Su rostro era una máscara de confianza inquebrantable. Pero Elena, experta en leer los detalles minúsculos, notó un tic casi imperceptible en su mandíbula, una grieta en la fachada. Frente a él, Ricardo Balbuena, el abogado principal, rezumaba la clase de arrogancia que solo pueden conferir un traje a medida y una factura de 7 cifras. Para Balbuena, Elena no era más que una pieza del mobiliario, un objeto funcional cuya única tarea era permanecer invisible y silenciosa. Junto a ellos, los inversores alemanes observaban con una rigidez teutona, ajenos al drama que estaba a punto de desatarse a su alrededor. La rutina de la invisibilidad era una coreografía que Elena había perfeccionado hasta el agotamiento. Se acercó a la mesa, su movimiento fluido y silencioso como el de un espectro. Con una mano firme rellenó la copa de agua de Julián Reyes, evitando su mirada para no romper el hechizo de su inexistencia. Mientras lo hacía, fragmentos de la conversación llegaron a sus oídos. Procedencia impecable, diligencia debida exhaustiva, sólido como una roca. Cada término legal era una nota discordante para su mente académica, acostumbrada a la búsqueda implacable de la verdad empírica.
no a las cómodas certezas compradas a precio de oro. Estaba archivando en silencio las piezas de un rompecabezas que nadie más sabía que existía. Una cronista involuntaria en el epicentro de un engaño. El clímax del acuerdo estaba cerca. Ricardo Balbuena deslizó una carpeta de cuero a través de la mesa de roble macizo con un gesto teatral. Los inversores asintieron, sus rostros impasibles. Julián Reyes tomó una pluma, el instrumento que sellaría un acuerdo de 1.000 millones de euros y cimentaría su legado. Para los hombres de aquella sala, era un momento de triunfo histórico. Para Elena, era la señal de que su turno estaba a punto de terminar, de que pronto podría volver a su pequeño apartamento en Usera para cuidar de su madre y sumergirse en los libros que eran su único refugio. Se preparó para retirarse a las sombras, sin saber que el destino estaba a punto de arrancarla de ellas y colocarla, de forma brutal e inesperada, en el centro del escenario. Antes de desvelarte cómo un minúsculo símbolo visigodo grabado en un collar de oro se convirtió en el arma que desmontó una estafa de 1.000 millones de euros, comenta desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete al canal. Créeme, lo que el conocimiento de Elena desenterró en aquella sala de poder, no solo cambiará su destino sino que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el verdadero valor, la visibilidad social y las verdades que la arrogancia se niega a ver. Estamos a punto de entrar en la mente de un fantasma en el sistema, justo en el instante en que decide que el silencio ya no es una opción, sin importar el precio que deba pagar por hacerse visible en un mundo diseñado para mantenerla en las sombras. La rutina de Elena Vargas era una coreografía de la invisibilidad. Durante 10 horas al día, se deslizaba como un espectro entre las mesas de Aetel. Un autómata programado para ser neutral, agradable y sobre todo, inexistente. El dolor sordo en sus pies, aprisionados en unos zapatos que delataban su verdadera condición, era un ancla constante a su realidad precaria. Mientras su cuerpo ejecutaba las tareas de servir y retirar, su mente, una afilada cuchilla forjada en los archivos de la Universidad Complutense, vagaba por los pasillos de la historia, recitando en silencio las genealogías de los reyes godos. El aroma a trufa y a dinero viejo que impregnaba el aire del restaurante, era una barrera sensorial que la separaba de su propio mundo. El olor a humedad, y a libros antiguos de su minúsculo piso en Usera. Nadie en aquella catedral de la gastronomía moderna sabía que la mujer que rellenaba sus copas había estado a punto de completar un doctorado en epigrafía visigoda. Su conocimiento, considerado un tesoro en los círculos académicos, era una moneda sin valor en este ecosistema de poder. Se sentía como un manuscrito antiguo encerrado en una vitrina de metacrilato, lleno de un lenguaje que nadie allí tenía la capacidad o el interés de descifrar. El impecable uniforme negro era su armadura, una frágil defensa contra la condescendencia y la indiferencia. Pero sus zapatos gastados eran la traición, el detalle que revelaba la cruda verdad de su caída, una mente brillante, silenciada y relegada a servir canapés para poder pagar el tratamiento médico de su madre. Etel no era solo un restaurante, era un santuario de mármol y acero suspendido en el cielo de Madrid, el escenario donde se representaba la jerarquía social de la ciudad. En la cima estaban los titanes como Julián Reyes y su séquito de abogados, depredadores que movían los hilos del capital desde sus tronos de cuero. Debajo, en un plano de existencia completamente distinto, estaban los fantasmas, el personal de servicio, entrenado para moverse sin hacer ruido, para anticipar sin preguntar, para ver sin ser visto. La atmósfera estaba cargada con una tensión de alto riesgo, una electricidad palpable que emanaba de la mesa principal. Pero para los hombres que cerraban el trato, esta tensión era un estimulante. Para Elena, era un recordatorio constante de la fragilidad de su posición. En sus últimos momentos de invisibilidad, la mente de Elena no estaba en el acuerdo multimillonario que se gestaba a su lado. Estaba a kilómetros de allí, en el pequeño apartamento de Usera, calculando si la propina de esa noche sería suficiente para cubrir la próxima factura de la farmacia. Repasaba la lista de medicamentos de su madre, una letanía de nombres químicos que se había aprendido de memoria. Desde su posición en la periferia de la sala, observó la sonrisa confiada de Ricardo Balbuena, el abogado que brindaba por una victoria que daba por sentada. La ironía era casi insoportable. Los arquitectos de aquel imperio financiero celebraban su éxito, completamente ajenos a que su colapso inminente dependía de la mujer que en ese preciso instante se acercaba para retirar sus platos sucios. Entonces el destino intervino. Para sellar el acuerdo con un gesto de triunfo, Julián Reyes sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió, revelando un antiguo collar de oro y granates. Con una sonrisa de satisfacción, se lo mostró a sus socios alemanes y declaró: «Este collar es de mi hija. Un regalo para celebrar, la pieza central de la colección».
Mientras Elena pasaba junto a la mesa para retirar una botella vacía, su mirada, entrenada durante años para captar los detalles más nimios en piedra y metal, se posó sobre el broche de la joya. El mundo se detuvo. Su corazón se heló. Reconoció al instante una marca de orfebre visigoda del siglo VII, una que había estudiado hasta la extenuación para su tesis. Pero junto a ella, había algo más. Un símbolo casi invisible que lo cambiaba todo. Su mano, sosteniendo la jarra de agua, comenzó a temblar. El conocimiento, latente durante años, se activó con la violencia de una descarga eléctrica. Aquel minúsculo grabado junto a la marca del artesano, no era decorativo, era un código, una advertencia a través de los siglos que solo un puñado de expertos en el mundo podría descifrar. En la mente de Elena, las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad aterradora. El aire se volvió denso. El murmullo de la sala se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano. Se quedó paralizada, atrapada entre dos mundos, el de la camarera que debía seguir caminando, y el de la historiadora que acababa de descubrir un fraude de proporciones históricas. Si hablaba, su vida, tal y como la conocía, terminaría. Si callaba, traicionaría la esencia misma de quién era, la guardiana de una verdad, que ahora pesaba sobre ella como una losa. El coste de la verdad era absoluto. Revelar lo que sabía significaría el despido inmediato, la humillación pública, y lo que era peor, la pérdida del único ingreso que mantenía con vida a su madre. Sería la loca, la camarera insolente que se atrevió a interrumpir a los hombres más poderosos de la ciudad. Ricardo Balbuena la destruiría con una sola mirada de desprecio. El gerente del restaurante Mateo la echaría sin contemplaciones para aplacar la ira de su clientela de élite. Pero callar se sentía como una traición aún mayor. Era una traición a su padre, el catedrático que le había enseñado a respetar la integridad de la historia por encima de todo. Era una traición a sí misma, a la mujer que había soñado ser antes de que la tragedia la arrastrara a esa jaula dorada. Julián Reyes estaba siendo estafado. Elena podía verlo en la narrativa perfectamente pulida de Balbuena. En los documentos de procedencia que ahora lo sabía, eran una elaborada farsa. El magnate, un hombre cuya fortuna se basaba en una intuición animal, sentía que algo no encajaba, pero confiaba en el sistema que él mismo había ayudado a construir, un sistema de asesores caros y diligencia de vida que, en ese momento, le estaba fallando catastróficamente. Balbuena, por su parte, la miró por un instante, un destello de irritación en sus ojos, al verla detenida junto a la mesa. Para él, ella no era más que un obstáculo momentáneo en su camino hacia la gloria, un objeto fuera de lugar que debía ser apartado. No podía imaginar que aquella mujer invisible era la única que veía la verdad. El torbellino en la mente de Elena era ensordecedor. Las imágenes se superponían. El rostro pálido de su madre, las facturas médicas apiladas en la mesa de la cocina, la mirada de decepción de su antiguo tutor de tesis. Cada fibra de su instinto de supervivencia le gritaba que diera media vuelta, que se refugiara en las sombras de la cocina y olvidara lo que había visto. Perder ese trabajo no era una opción, era una sentencia. Significaba renunciar al tratamiento, significaba el fin del precario equilibrio que sostenía su mundo. El miedo era una garra helada que le atenazaba la garganta, ahogando las palabras que luchaban por salir. Dejarlo pasar era lo lógico, lo sensato, lo seguro. Pero la verdad tenía su propia gravedad, una fuerza que la atraía hacia la mesa. En medio de la parálisis, un recuerdo emergió con una claridad cristalina. Su padre, en su despacho lleno de libros, diciéndole con una calma serena: la historia, Elena, no es de quien la escribe, sino de quien la defiende. La verdad no siempre es cómoda, pero es lo único que perdura. Esa frase se convirtió en su ancla. Dejar pasar aquel fraude no era solo permitir un engaño financiero, era profanar la memoria de un artefacto histórico, era permitir que una mentira se solidificara como un hecho. Se sentía como una traición a la persona que su padre había esperado que fuera, una guardiana de la memoria. En ese instante, la lucha interna alcanzó su punto álgido. El miedo a la miseria se enfrentaba directamente al deber intelectual. No lloró, no gritó, simplemente observó. Su cuerpo reanudó el servicio con una calma antinatural, pero su mente corría a la velocidad de la luz, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Mientras rellenaba una copa de agua, su mirada se cruzó con la de Julián Reyes. Vio en sus ojos no la arrogancia de un titán, sino la sutil inquietud de un hombre que se fía de una herramienta rota. Notó la forma en que sus dedos tamborileaban sobre la mesa, un gesto de impaciencia que contradecía su sonrisa forzada. Vio la condescendencia en la postura de Balbuena, la seguridad ciega de quien nunca ha sido cuestionado.
Estaba presenciando un sacrificio, el del legado de un hombre a manos de la incompetencia y la soberbia. Continuó su ronda, moviéndose con la precisión de un cirujano, pero cada paso era un cálculo. Su mente procesaba las variables, evaluaba los riesgos, buscaba una apertura, una grieta en la armadura de aquella farsa. El silencio era un veneno que la consumía por dentro. Sabía que la ventana de oportunidad era minúscula, y que se estaba cerrando con cada segundo que pasaba. La firma del contrato era inminente. El sonido de la pluma de Reyes al deslizarse sobre el papel sería el sonido de su propia derrota moral. La decisión tenía que ser ahora o nunca. El instinto de supervivencia y el imperativo ético libraban su batalla final en el campo silencioso de su conciencia. Y entonces, lo decidió. El principio superó a la necesidad. La integridad se impuso al miedo. En un acto que desafiaba toda lógica y prudencia se detuvo. Dejó la jarra de agua en una mesa auxiliar con un movimiento lento y deliberado. Se alisó el uniforme, una última preparación para la batalla, y giró sobre sus talones, no hacia la seguridad de la cocina, sino hacia el epicentro del poder, hacia la mesa donde se estaba decidiendo el destino de 1.000 millones de euros. Cada paso que dio hacia Julián Reyes fue un acto consciente de voluntad. Un puente que quemaba detrás de ella. Estaba eligiendo la visibilidad, con todas sus terribles consecuencias en lugar de la seguridad del silencio. El fantasma estaba a punto de hablar. Si alguna vez has sentido el peso de tener tu talento ignorado por el mundo, de poseer un conocimiento que nadie valora, deja tu like en este vídeo y suscríbete al canal. Lo que Elena está a punto de hacer cambiará no solo su vida, sino la forma en que percibimos el poder del conocimiento. Su decisión de hablar no es un acto de rebeldía, sino un acto de fe en la verdad, una apuesta desesperada de que, incluso en la cima de la torre más alta, la inteligencia puede prevalecer sobre el estatus. Y la respuesta de Julián Reyes, el hombre que lo tiene todo por perder, determinará si su fe estaba justificada o si será aplastada por el sistema que se atrevió a desafiar. La revelación de Elena cayó en la sala con el impacto de una granada de silencio. Las palabras, botín de guerra, quedaron suspendidas en el aire cargado de Aécel, absorbiendo todo el sonido. Ricardo Balbuena fue el primero en reaccionar, su rostro congestionado por una mezcla de incredulidad y furia. Se levantó de un salto, su silla arañando el mármol pulido. «Seguridad», espetó, su voz un látigo. «Saquen a esta mujer de aquí inmediatamente. Es inaceptable. Señor Reyes, le pido disculpas por esta interrupción». Pero Julián Reyes no lo escuchaba. Su mirada estaba fija en Elena, una mirada intensa, analítica, que por primera vez la veía no como una función, sino como una fuente de información inesperada. Levantó una mano, silenciando a su abogado con un gesto imperioso y letal. El gerente del restaurante Mateo, materializándose de la nada, se acercó a Elena con el rostro pálido por el pánico. Su trabajo, su reputación, todo pendía del frágil hilo del decoro en aquella sala. «Señorita Vargas, por favor acompáñeme», susurró con una urgencia desesperada, intentando tomarla suavemente del brazo. Pero Elena no se movió, se mantuvo firme, su mirada anclada en la de Reyes, creando una línea de comunicación directa que excluía a todos los demás. La tensión era insoportable. Los inversores alemanes observaban la escena con una estupefacción teutona, como si estuvieran presenciando una extraña y violenta obra de teatro de vanguardia. Para ellos, el orden social acababa de implosionar, y la responsable era la mujer que minutos antes les había servido el pan. «Déjela», ordenó Reyes, su voz tranquila pero cargada de una autoridad que heló la sangre de todos. Mateo retrocedió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Balbuena se quedó de pie, mudo de rabia, humillado públicamente. Reyes se reclinó en su silla, cogió el collar de la caja de terciopelo y lo examinó bajo la luz. Luego, levantó la vista hacia Elena. «Usted», dijo, su tono ahora desprovisto de cualquier emoción superflua, reducido a un puro interés analítico. «Acaba de hacer una afirmación extraordinaria. Una que contradice meses de trabajo de un equipo que me cuesta más de 2.000 euros la hora. Le sugiero que tenga una base muy sólida para lo que ha dicho. No era una amenaza, era un desafío. Le invitaba a demostrar su valía». Con el peso de todas las miradas sobre ella, Elena sintió cómo el aire se enrarecía, volviéndose denso y casi irrespirable. Cada instinto de supervivencia le gritaba que retrocediera, que se disculpara y se desvaneciera de nuevo en la invisibilidad que había sido su refugio. Pero la imagen del símbolo en el collar era una brasa ardiente en su mente, una verdad que exigía ser pronunciada. Tomó una bocanada de aire, una que pareció robarle todo el oxígeno a la sala,
y fijó sus ojos en Julián Reyes. Su voz, cuando finalmente salió, no fue un susurro tembloroso, sino una declaración clara y medida, forjada en la quietud de los archivos y bibliotecas. Disculpe, señor Reyes, dijo, su tono respetuoso pero inquebrantable. Mi nombre es Elena Vargas, y estudié epigrafía visigoda. La reacción de Ricardo Balbuena fue instantánea y visceral. Una risa corta, seca e incrédula escapó de sus labios. Un sonido cargado de un desprecio tan puro que cortó el aire. Era el arma de la élite, la burla utilizada para aniquilar cualquier desafío que proviniera de un estatus inferior. Se giró hacia Julián Reyes con una exasperación teatral, como si se dirigiera a un igual para quejarse de una molestia insignificante. Julián, por el amor de Dios, esto es un circo. ¿Vamos a permitir que la servidumbre interrumpa una operación de 1.000 millones de euros con cuentos de hadas? Su ataque no fue contra el argumento sino contra la persona, un intento brutal de relegarla de nuevo a su condición de objeto funcional de fantasma sin voz. Pero Julián Reyes no se movió, no parpadeó, ignoró por completo la súplica de su abogado, como si Balbuena hubiera dejado de existir. En su lugar, se inclinó ligeramente hacia adelante, y toda su atención se concentró en Elena con una intensidad analítica casi depredadora. Era la mirada de un tiburón que ha detectado una vibración anómala en el agua, una que no encaja con el patrón establecido. No vio un uniforme de camarera. Vio una fuente de datos imprevista, una variable que su carísimo equipo de asesores había pasado por alto. Su silencio fue más elocuente que cualquier orden. Era un permiso, un desafío y una demanda. Le estaba cediendo la palabra, y con ella, el poder de cambiar el curso de la noche. Elena aceptó el desafío, su miedo ahora eclipsado por la claridad de su conocimiento. Con la precisión de una académica exponiendo una tesis, desglosó la evidencia. El broche lleva la marca del orfebre Pelagius, activa en el Valle del Duero a mediados del siglo VII. Es auténtica, comenzó, concediendo un punto para establecer su credibilidad. Pero junto a ella, casi borrada por el tiempo, hay una runa. Una, Kenaz, invertida. Durante la Guerra Civil, los catalogadores del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional la usaban como marca secreta en las piezas recuperadas de saqueos. No es un símbolo de propiedad, señor, es una advertencia a través de la historia. Cada palabra era un golpe de martillo contra la frágil estructura de la mentira. Julián Reyes escuchaba sin interrumpir, su mente procesando la información a una velocidad vertiginosa. No era la afirmación lo que le convencía, sino la especificidad. Pelagius, Kenaz invertida, Servicio de Defensa del Patrimonio. Eran datos concretos, verificables, no una opinión o un presentimiento. Su propia intuición, aquella que le susurraba que algo andaba mal, finalmente encontraba un anclaje en los hechos. El riesgo ya no era solo financiero, era un cataclismo de relaciones públicas, una mancha imborrable en su legado. Se giró hacia su asistente personal, un joven que observaba la escena petrificado. Álvaro, dijo con una calma letal. Llama a Enrique Fuentes al Museo Arqueológico. Ponlo en el altavoz, ahora. La orden fue una detonación nuclear en la quietud de la sala. Mateo, el gerente, que había estado flotando en la periferia con el rostro ceniciento, pareció a punto de colapsar. Se encontraba en un estado de horror apoplético. El protocolo, la jerarquía, el delicado ecosistema de poder que era su restaurante, todo había sido demolido en cuestión de minutos. Una de sus camareras estaba sentada a la mesa principal, dando una lección de historia a uno de los hombres más ricos de España, mientras su abogado de 7 cifras era públicamente ignorado. La llamada al director del Museo Arqueológico Nacional era la confirmación de que la situación había escalado más allá de su control. Su santuario de opulencia se había convertido en el escenario de una crisis de Estado, y él estaba atrapado en medio, completamente impotente. La arrogancia de Balbuena se transformó en un pánico apenas disimulado. Intentó una última y desesperada defensa, su voz perdiendo su timbre autoritario. Julián, esto es absurdo. Los certificados de procedencia fueron verificados por los mejores expertos de Ginebra. Son impecables. Esta mujer se lo está inventando. Pero sus palabras ahora sonaban huecas. La protesta vacía de un hombre cuya autoridad se había evaporado. Julián Reyes ni siquiera se molestó en mirarlo. Su universo se había reducido a 2 personas. Él y la mujer que acababa de salvarlo de sí mismo. La confianza en su equipo legal se había hecho añicos, reemplazada por la cruda certeza de que había estado a punto de cometer el error más grande de su vida, guiado por ciegos. Entonces Reyes hizo algo que rompió la última barrera social que quedaba en pie.
Con un gesto tranquilo, señaló la silla de cuero vacía junto a él, la que pertenecía a un abogado junior que ahora parecía querer fundirse con la alfombra. Señorita Vargas, dijo, su voz resonando en el silencio absoluto, siéntese por favor, y continúe. La orden fue un trueno. No era una invitación, era una coronación. En ese instante, Elena dejó de ser una camarera. Se convirtió en asesora, en la persona más importante de la sala. El acto de sentarla a la mesa fue un mensaje deliberado y brutal para todos los presentes. La jerarquía basada en el estatus acababa de morir, reemplazada por una basada en el conocimiento. La humillación de Ricardo Balbuena fue total y absoluta. Se quedó de pie por un segundo, su rostro una máscara pálida de ira contenida y vergüenza pública, antes de desplomarse en su silla. Había sido desautorizado, silenciado y suplantado por la mujer, a la que había despreciado minutos antes. Los inversores alemanes lo observaban todo con una impasibilidad que era, en sí misma, un veredicto. Habían presenciado el colapso de la competencia en tiempo real. Para un hombre como Balbuena, cuya carrera se basaba en la percepción de infalibilidad, aquello era una herida mortal. El orden del universo se había invertido, y él estaba ahora en el fondo de la nueva cadena de poder, por debajo de la camarera. El teléfono sonó, y la voz de Álvaro anunció, «Señor Fuentes en la línea». Reyes activó el altavoz. El silencio era tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Con una precisión quirúrgica, Reyes describió el collar y la marca que Elena había identificado. Al otro lado de la línea, hubo una pausa cargada de tensión, seguida de una exclamación ahogada. «Julián, ¿dónde has visto eso?», preguntó la voz de Enrique Fuentes, nítida y autorizada. «Esa es la marca del Tesoro de Recesvinto, expoliado de un depósito en Soria en 1938. Es una de las piezas más importantes del patrimonio visigodo. La dábamos por perdida para siempre. Es propiedad inalienable del Estado español». La confirmación cayó sobre la mesa con el peso de una sentencia. El acuerdo no era un fraude. Era un crimen contra la historia de un país. Los vendedores no eran coleccionistas. Eran los herederos de ladrones de arte que intentaban blanquear un botín de guerra de valor incalculable. Reyes sintió un escalofrío. No solo había esquivado una pérdida millonaria, sino una humillación pública que habría destruido su legado. Se habría convertido en el magnate que, por ignorancia y arrogancia, intentó privatizar un tesoro nacional robado. La fundación que planeaba construir sobre esa colección se habría cimentado sobre la profanación, y su nombre habría quedado manchado para siempre en los libros de historia que tanto respetaba. Julián Reyes colgó el teléfono con un movimiento lento y deliberado. La atmósfera de negociación se había disipado, reemplazada por la fría claridad de una sala de guerra. Comprendió que el fallo de Balbuena no había sido simple incompetencia, sino el resultado predecible de un sistema que valora más las apariencias que la sustancia. Los vendedores habían contado con esa ceguera, con la arrogancia de un bufete de élite que jamás se molestaría en mirar más allá de unos certificados pulcros. Habían tendido una trampa perfecta. Reyes desvió la mirada de su inútil abogado y la posó sobre Elena Vargas. Las tornas habían girado por completo. La presa se había convertido en la cazadora. Y ahora, iban a la guerra. Elena está a punto de usar no solo la epigrafía, sino la lógica implacable de la historia para desmantelar la arrogancia de Ricardo Balbuena. Antes de que revelemos la llamada que lo cambió todo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El desenlace de esta confrontación es la prueba definitiva del poder de quien ve lo que nadie más es capaz de ver. Porque la verdad sobre el fantasma en el sistema es la parte más electrizante de esta historia, el momento en que la inteligencia silenciosa finalmente encuentra su voz, y la utiliza como un arma de precisión quirúrgica contra un imperio de soberbia construido sobre cimientos de arena. La ejecución de la trampa intelectual de Elena fue una clase magistral de calma y precisión. Sentada a la mesa, en la silla que minutos antes pertenecía a un abogado ahora invisible, convirtió el exclusivo restaurante en su propia sala de conferencias. No había ira en su voz, solo la autoridad serena del conocimiento puro. El error, comenzó, dirigiéndose directamente a un petrificado Julián Reyes, no está en los certificados, que pueden falsificarse, sino en la historia que el objeto cuenta por sí mismo. La runa, Kenaz invertida no es un capricho, era un sistema de catalogación de emergencia. Un grito silencioso a través de las décadas, para que quien supiera leerlo, entendiera que esa pieza tenía sangre en su historia.
Cada palabra era un ladrillo que construía una fortaleza de verdad inexpugnable, mientras la narrativa de Balbuena se desmoronaba. Ricardo Balbuena intentó una última y patética ofensiva, farfullando sobre la reputación intachable de los vendedores y la diligencia de vida exhaustiva de su bufete. Pero sus protestas eran ahora el ruido de fondo de un hombre ahogándose. Julián Reyes ni siquiera lo miró. Toda su atención, todo el peso de su imperio multimillonario, estaba concentrado en la excamarera. Elena continuó, su voz cortando el aire como un bisturí. La procedencia que les han presentado se detiene convenientemente en una colección privada suiza en 1945, pero la historia del collar no empieza ahí. Empieza en una vitrina del Museo Provincial de Soria, en 1938. Fue entonces cuando Reyes levantó la mano, no para detenerla a ella, sino para ejecutar la sentencia. Álvaro, dijo a su asistente, llama a Enrique Fuentes, ahora. El ataque final no fue ejecutado con un arma, sino con una llamada telefónica. La voz de Enrique Fuentes, director del Museo Arqueológico Nacional, llenó la sala a través del altavoz del teléfono de Reyes con una autoridad irrefutable. Tras la descripción precisa de Elena, el silencio al otro lado de la línea fue breve pero cargado de una tensión histórica. Julián, lo que esa mujer te está describiendo no es una joya, dijo Fuentes, su tono una mezcla de asombro y reverencia. Es el tesoro de Recesvinto. Es una pieza de patrimonio nacional de valor incalculable, robada durante la Guerra Civil. La creíamos destruida. Es propiedad inalienable del Estado español. Comprarla no es un negocio. Es un delito. La verdad desnuda y brutal acababa de ser certificada. La confirmación del experto actuó como un catalizador, solidificando la traición que flotaba en el aire. La estafa no era meramente financiera, era un acto de profanación cultural. Los vendedores no eran herederos legítimos, sino los descendientes de expoliadores que habían esperado durante generaciones el momento perfecto para blanquear su crimen, contando con la ceguera y la arrogancia de un sistema que valora los documentos por encima de la verdad. Julián Reyes comprendió en ese instante que no solo había estado a punto de perder 1.000 millones de euros, sino algo infinitamente más valioso. Su legado. Se habría convertido en el hombre que, por soberbia, intentó privatizar la memoria robada de su propio país, una mancha que ni toda su fortuna podría limpiar. La prueba final, la que selló el destino de todos en la sala, no fue la palabra de Elena, sino su eco en la voz de la máxima autoridad histórica del país. Julián Reyes no necesitaba más. La intuición que le había estado carcomiendo durante semanas, ese sentimiento visceral de que algo estaba fundamentalmente mal, había sido validada por la persona menos esperada. Su carísimo equipo legal no solo había sido incompetente, había sido el vehículo de su posible destrucción. La mirada que dirigió a Ricardo Balbuena ya no contenía decepción, sino el frío glacial de la ejecución. Había confiado en el sistema, y el sistema, encarnado en su abogado, le había fallado de la forma más catastrófica posible. La guerra había terminado. Empezaba la purga. La máscara de Ricardo Balbuena se hizo añicos. El color abandonó su rostro, dejándolo con la palidez cerúlea de la ruina profesional. Su arrogancia, esa armadura forjada en las mejores escuelas de negocios y pulida en los consejos de administración más exclusivos, se evaporó, revelando al hombre aterrorizado que había debajo. Había sido derrotado, humillado y desenmascarado no por un rival de su talla, sino por una camarera a la que había despreciado con la mirada solo una hora antes. El silencio en la sala era su sentencia. Cada segundo que pasaba era un clavo más en el ataúd de su carrera. La historia de su caída se contaría en susurros en cada restaurante de lujo de Madrid durante la próxima década. Julián Reyes colgó el teléfono con una calma letal. Se reclinó en su silla y fijó sus ojos en su abogado. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. El poder verdadero no grita. Ricardo, dijo, su tono tan bajo que obligó a todos a inclinarse para oírlo. La conexión está cortada. No solo con los vendedores, sino contigo. Mi equipo de seguridad te espera en la entrada. Tu acceso a la torre y a todos nuestros sistemas ha sido revocado permanentemente. Estás fuera. Cada palabra fue un golpe de martillo, preciso y definitivo. No era un despido, era un borrado, una excomunión del mundo al que Balbuena creía pertenecer por derecho de nacimiento. Fue el fin de un hombre que se creía intocable. Mientras Balbuena era escoltado fuera de la sala, convertido en un espectro, Julián Reyes hizo algo inesperado. Cogió su copa de agua, la misma que Elena había rellenado horas antes, y la levantó en dirección a ella. No fue un brindis, fue un reconocimiento,
un traspaso de poder simbólico ante los ojos atónitos de los inversores alemanes. En ese gesto, el magnate admitía que el verdadero tiburón en la sala no era él, el hombre con miles de millones, sino la mujer que, con nada más que su intelecto, lo había salvado de ser devorado. Ella no solo había identificado la amenaza, la había neutralizado con una elegancia y una eficacia que su ejército de asesores jamás podría igualar. La jerarquía se había invertido para siempre. En el ascensor privado que los llevaba al helipuerto de la Torre Cairós, lejos de las miradas de los demás, la fachada de Julián Reyes se resquebrajó. Estaba ciego, confesó, su voz desprovista de la armadura de titán. Ciego por la arrogancia, por confiar en los títulos y en las facturas en lugar de en el instinto. Miró a Elena y por primera vez, ella no vio a un millonario, sino a un hombre vulnerable, sacudido por la traición. Usted no estaba ciego, señor Reyes, respondió ella con una calma que lo ancló. Usted fue leal. Y le traicionaron. En ese momento, en el silencio del ascensor que ascendía hacia el cielo de Madrid, Elena Vargas dejó de ser una empleada. Se convirtió en la guardiana de la verdad de un rey herido, la general victoriosa que volvía del campo de batalla. La primera llamada que hizo Julián Reyes desde su despacho no fue a sus abogados, sino al director del hospital donde estaba ingresada la madre de Elena. Con una orden breve y concisa, liquidó la totalidad de la deuda médica y autorizó el traslado inmediato a la suite privada más exclusiva, cubriendo todos los gastos de un tratamiento experimental de por vida. Antes de que Elena pudiera procesar el gesto, una notificación llegó a su teléfono. La transferencia de una bonificación de 7 cifras, descrita como honorarios de consultoría estratégica. El dinero que habría tardado décadas en ganar sirviendo mesas, el peso que la había mantenido anclada a una vida de servidumbre, se desvaneció en menos de 5 minutos. La libertad tenía un sonido y era el de una notificación bancaria. Mientras la noticia de la jubilación anticipada de Ricardo Balbuena se extendía como la pólvora por los círculos financieros de Madrid, la verdad de su caída se convirtió en una leyenda susurrada. La historia oficial hablaba de motivos personales, pero la extraoficial, la real, era mucho más potente. La de un abogado de élite aniquilado por el conocimiento de una camarera. Su ruina no fue solo profesional, fue social. Fue borrado de las listas de invitados, sus llamadas dejaron de ser devueltas. Se convirtió en un paria, un recordatorio andante de que la arrogancia es el mayor de los pasivos. Su nombre se convirtió en sinónimo de la ceguera del poder. Una advertencia para todos aquellos que confunden el estatus con la inteligencia. Esa noche, Elena volvió a su minúsculo apartamento en Usera. El espacio era el mismo, los libros apilados, la ventana que daba al patio de luces, el olor a humedad. Pero todo había cambiado, porque ella había cambiado. Ya no era una prisionera en aquel lugar, sino su dueña. Se quitó por última vez los zapatos gastados, el símbolo de su antigua vida, y los dejó junto a la puerta, no como un recordatorio de su sufrimiento, sino como un trofeo de la distancia que había recorrido en un solo día. Se sentó en el silencio de su habitación, no con el agotamiento de una jornada de servidumbre, sino con la tranquila certeza de quien ha recuperado el control de su propio destino. El fantasma había vuelto a casa, pero ahora tenía un nombre. Una semana después, Elena Vargas cruzó las puertas de mármol de la Torre Cairós, pero esta vez no por la entrada de servicio. Un asistente la esperaba para escoltarla directamente al piso 85, a la oficina personal de Julián Reyes. La dinámica de poder se había alterado de forma fundamental y permanente. Ya no era la empleada invisible, sino la asesora indispensable. Reyes la recibió de pie, no detrás de su imponente escritorio, sino junto a los ventanales, como un igual. Durante años, he construido este imperio basándome en datos, en cifras, en proyecciones, admitió él, su mirada perdida en el horizonte de la ciudad. Pero he estado perdiendo el elemento más crucial. El humano, el histórico. El lenguaje que subyace a todo. El reconocimiento de su ceguera no fue una disculpa, fue una oferta. Julián Reyes no le ofreció un cheque, le ofreció algo mucho más valioso, poder. Quiero que construyas un nuevo departamento dentro de mi organización, le propuso. Un equipo de inteligencia estratégica que analice no solo los números, sino las narrativas, las historias, las verdades ocultas detrás de cada acuerdo. Quiero que seas mis ojos para ver lo que todos los demás ignoran. No le estaba ofreciendo un trabajo, le estaba entregando las llaves de una parte de su imperio. Le estaba pidiendo que convirtiera su don único, su conocimiento despreciado por el mundo, en el arma secreta de su compañía. Era la validación definitiva de su intelecto.
La recompensa final, por tanto, no fue una compensación, fue la institucionalización de su valor. Elena se convirtió en la directora de la recién creada División de Inteligencia Histórica y Procedencia, con un presupuesto ilimitado y total autonomía. Su primera decisión no fue contratar analistas, sino establecer la Beca Vargas de Humanidades, un fondo financiado por la Fundación Reyes, para apoyar a estudiantes brillantes de carreras consideradas inútiles por el mercado, para que ninguna otra mente como la suya fuera silenciada por la necesidad. Era su forma de usar el poder recién adquirido para corregir la injusticia sistémica que casi la destruye. No solo había salvado su futuro, sino que estaba construyendo un puente para los que vendrían detrás. Elena aceptó el cargo, pero impuso sus propias condiciones. Su departamento operaría con un código ético inquebrantable, con poder de veto sobre cualquier adquisición que comprometiera la integridad histórica o cultural. Exigió que una parte de los beneficios de cada acuerdo exitoso se destinara a la repatriación de arte expoliado y al fondo de becas que llevaría el nombre de su familia. No estaba pidiendo permiso, estaba dictando los términos de su colaboración. Era una declaración de principios, la prueba de que no había olvidado de dónde venía, ni el valor de la integridad que su padre le había inculcado. No quería ser solo una empleada, sino una fuerza de cambio dentro del sistema. Julián Reyes la escuchó sin interrumpir, una lenta sonrisa formándose en su rostro. No vio insolencia en sus demandas, sino la misma fuerza y claridad moral que lo habían salvado en Aetel. Vio a una líder. La arrogancia que casi lo lleva a la ruina había sido reemplazada por una nueva humildad, la de un hombre que entiende que el verdadero poder no reside en dar órdenes, sino en saber a quién escuchar. Cuando Elena terminó, él simplemente asintió. Considérelo hecho, directora Vargas. El uso de su nuevo título no fue una formalidad. Fue el sello final de su transformación. La confirmación de que la camarera invisible ahora se sentaba, por derecho propio, en la mesa de los titanes. El fantasma de Aetel había encontrado su voz. Y ahora, el mundo de los titanes, que hasta entonces había sido sordo a cualquier lenguaje que no fuera el del dinero, se vería obligado a escuchar con una atención reverencial. La historia de Elena Vargas se convirtió en un susurro, luego en una leyenda en los pasillos del poder de Madrid. Su ascenso no fue visto como un golpe de suerte, sino como un cambio de paradigma, una prueba viviente de que en la nueva economía del conocimiento, el activo más disruptivo podía provenir del lugar más inesperado. Su viaje desde la invisibilidad de un restaurante de lujo hasta la cima de una torre corporativa redefinió las reglas del juego. El legado más concreto de Elena fue la Beca Vargas, que rápidamente se convirtió en uno de los programas de ayuda más prestigiosos para estudiantes de humanidades en España. Cada año, rescataba a docenas de mentes brillantes del abismo de la precariedad económica, creando un ejército de expertos en historia, arte y filología que comenzaron a infiltrarse en el mundo corporativo. Su departamento en la empresa de Reyes se convirtió en el estándar de oro de la diligencia debida, una ventaja competitiva tan formidable que otras compañías intentaron sin éxito replicarla. Su verdadero legado, sin embargo, no estaba en los balances, sino en la validación de un tipo de inteligencia que el mundo había decidido descartar. Socialmente, su historia se convirtió en un catalizador silencioso. Se contaba en las escuelas de negocios como una advertencia contra la arrogancia, y en las facultades de letras como un evangelio de esperanza. Se convirtió en la personificación de que el conocimiento profundo, la capacidad de leer las capas de la historia bajo la superficie de la realidad, era un superpoder en un mundo obsesionado con la inmediatez. Elena nunca buscó la fama, de hecho, permaneció tan reservada como siempre. Pero su leyenda funcionaba por sí sola, inspirando a incontables personas a valorar sus propias habilidades ocultas, a creer que el conocimiento que poseían, por muy esotérico que pareciera, tenía un valor intrínseco. Esta historia nos obliga a reflexionar sobre el poder oculto que todos llevamos dentro. En un mundo que nos presiona para ser generalistas, para adquirir habilidades dictadas por el mercado, el viaje de Elena defiende el valor de la especialización profunda, de la pasión intelectual. Nos pregunta, ¿qué conocimiento arcano posees tú? ¿Qué habilidad, perfeccionada en silencio y considerada inútil por los demás, podría ser la clave que desentrañe un problema complejo a tu alrededor? Su vida demuestra que el potencial no reside en lo que el mundo te dice que debes ser, sino en la maestría de lo que ya eres, esperando el momento adecuado para revelarse. Nos enseña también sobre la ceguera selectiva del poder. Julián Reyes y su equipo no eran estúpidos. Eran víctimas de un sistema que equipara el coste con el valor y el estatus con la experiencia. Pagaron millones por un consejo que casi los destruye,
mientras ignoraban la sabiduría que les servía el agua por un salario mínimo. Es una crítica mordaz a una meritocracia rota, donde las credenciales a menudo pesan más que la competencia real. La historia de Elena es un recordatorio de que la verdad no discrimina por el código postal o el cargo en una tarjeta de visita, y que a veces para encontrarla, solo hay que aprender a mirar y a escuchar. Al final, Elena Vargas no solo tradujo una runa visigoda, tradujo su propio potencial en una nueva realidad. Demostró que la integridad y el conocimiento son una forma de capital más resistente y poderosa que el dinero. Su historia no es un cuento de hadas sobre una camarera que se casa con un príncipe, sino una saga moderna sobre una académica que, enfrentada a la anulación, usó su mente como un arma para reclamar su lugar en el mundo, no como un regalo, sino por derecho propio. Se negó a ser definida por su uniforme y, al hacerlo, redefinió el valor del intelecto en la era de la arrogancia. El activo más valioso de una persona no es su cuenta bancaria, su red de contactos, o el título que cuelga en su pared. Es aquello que nadie puede ver ni quitarle, la profundidad de su conocimiento y el coraje para usarlo. Elena nos recuerda que la sabiduría a menudo susurra mientras la ignorancia grita. Su victoria es la de todos aquellos que alguna vez se han sentido invisibles, una prueba de que incluso en la sombra, una mente brillante puede generar una luz capaz de cegar a los que se creen los dueños del sol. Porque la persona más valiosa en una sala no es siempre la que tiene la voz más fuerte o el traje más caro, sino aquella que ve lo que los otros ignoran, y tiene el coraje de hablar. La historia de Elena Vargas es un testimonio de que la verdadera autoridad no emana del poder, sino de la verdad. Y la verdad, a veces, solo espera a que la persona más silenciosa de la habitación decida, finalmente, contar su historia, cambiando no solo su destino, sino el de todos los que tienen la suerte de escucharla. Si crees que ninguna persona debe ser juzgada o silenciada por su cargo u origen, comparte este vídeo con alguien que necesite un recordatorio de su propio potencial. Suscríbete al canal para conocer más historias de personas invisibles que salvaron imperios, no con la fuerza de sus manos, sino con el poder imparable de su inteligencia. Porque en cada uno de nosotros hay un conocimiento oculto esperando su momento para cambiar el mundo. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para reconocerlo, y cuando llegue la hora, atrevernos a usarlo. Esta historia nos obliga a reflexionar sobre el poder oculto que todos llevamos dentro. En un mundo que nos presiona para ser generalistas, para adquirir habilidades dictadas por el mercado, el viaje de Elena defiende el valor de la especialización profunda, de la pasión intelectual. Nos pregunta, ¿qué conocimiento arcano posees tú? ¿Qué habilidad, perfeccionada en silencio y considerada inútil por los demás, podría ser la clave que desentrañe un problema complejo a tu alrededor? Su vida demuestra que el potencial no reside en lo que el mundo te dice que debes ser, sino en la maestría de lo que ya eres, esperando el momento adecuado para revelarse, para transformar el curso de los acontecimientos con la fuerza silenciosa de una verdad que nadie más ha sido capaz de ver. Es un testamento a la sabiduría latente que aguarda en cada uno de nosotros. Nos enseña también sobre la ceguera selectiva del poder. Julián Reyes y su equipo no eran estúpidos, eran víctimas de un sistema que equipara el coste con el valor y el estatus con la experiencia. Pagaron millones por un consejo que casi los destruye, mientras ignoraban la sabiduría que les servía el agua por un salario mínimo. Es una crítica mordaz a una meritocracia rota, donde las credenciales a menudo pesan más que la competencia real. La historia de Elena es un recordatorio de que la verdad no discrimina por el código postal o el cargo en una tarjeta de visita, y que a veces, para encontrarla, solo hay que aprender a mirar más allá de los uniformes y las apariencias, y empezar a escuchar de verdad a las voces que el sistema se empeña en silenciar. Al final Elena Vargas no solo tradujo una runa visigoda, tradujo su propio potencial en una nueva realidad. Demostró que la integridad y el conocimiento son una forma de capital más resistente y poderosa que el dinero. Su historia no es un cuento de hadas sobre una camarera que se casa con un príncipe, sino una saga moderna sobre una académica que, enfrentada a la anulación, usó su mente como un arma para reclamar su lugar en el mundo, no como un regalo, sino por derecho propio. Se negó a ser definida por su uniforme, y al hacerlo, redefinió el valor del intelecto en la era de la arrogancia, probando que la dignidad no se compra ni se vende, sino que se defiende con la fuerza de las convicciones. El activo más valioso de una persona no es su cuenta bancaria, su red de contactos o el título que cuelga en su pared. Es aquello que nadie puede ver ni quitarle, la profundidad de su conocimiento y el coraje para usarlo. Elena nos recuerda que la sabiduría a menudo susurra mientras la ignorancia grita.
Su victoria es la de todos aquellos que alguna vez se han sentido invisibles, una prueba de que, incluso en la sombra, una mente brillante puede generar una luz capaz de cegar a los que se creen los dueños del sol. Su viaje es un faro para las innumerables mentes silenciadas por la precariedad, un recordatorio de que el talento, aunque ignorado, nunca pierde su valor intrínseco, solo espera su momento para emerger. Porque la persona más valiosa en una sala no es siempre la que tiene la voz más fuerte o el traje más caro, sino aquella que ve lo que los otros ignoran, y tiene el coraje de hablar. La historia de Elena Vargas es un testimonio de que la verdadera autoridad no emana del poder, sino de la verdad, y la verdad a veces, solo espera a que la persona más silenciosa de la habitación decida finalmente contar su historia, cambiando no solo su destino, sino el de todos los que tienen la suerte de escucharla. Su acto de valentía redefine las reglas del juego, demostrando que una sola voz, armada con conocimiento, puede ser más poderosa que un ejército de asesores bien pagados que han olvidado cómo pensar. La narrativa de Elena es, en esencia, un estudio sobre la justicia y la recompensa. No recibió una limosna o un acto de caridad, obtuvo el reconocimiento que merecía. Su transformación de camarera a directora no fue un ascenso, fue una corrección. El sistema, por un instante, se reajustó para colocar el valor donde realmente correspondía. Su historia nos obliga a cuestionar nuestras propias jerarquías, los prejuicios inconscientes que nos llevan a descartar a las personas basándonos en su función en lugar de en su potencial. Nos desafía a imaginar un mundo donde el conocimiento, en todas sus formas, es la moneda de cambio definitiva, y donde cada individuo es evaluado por la riqueza de su mente y no por la etiqueta de su uniforme. El legado de Julián Reyes también se vio irrevocablemente alterado. El hombre que casi se convierte en el hazmerreír del mundo del arte, el magnate engañado por su propia soberbia, se transformó en un mecenas de la inteligencia olvidada. Aprendió de la forma más dura que el verdadero riesgo no reside en las fluctuaciones del mercado, sino en la arrogancia de creer que ya se sabe todo. Su decisión de empoderar a Elena no fue solo un acto de gratitud, fue la inversión más inteligente de su vida. Al apostar por el conocimiento humano por encima de los informes corporativos, no solo salvó su fortuna, sino que encontró una nueva brújula moral, un propósito que trascendía la mera acumulación de riqueza, y se adentraba en la preservación del legado cultural. La historia de Hazel nos deja con una verdad incómoda pero esperanzadora. Los muros que separan las clases sociales, aunque altos, son fundamentalmente frágiles. Están construidos sobre percepciones, prejuicios y convenciones, no sobre la realidad del valor humano. Elena Vargas, con un solo acto de integridad intelectual, no derribó un muro, sino que demostró que era una ilusión. Reveló que la persona que sirve el agua puede poseer un conocimiento más profundo que la que firma los cheques. Su viaje es la prueba de que el talento no entiende de códigos postales y que la inteligencia no necesita permiso para manifestarse. Solo necesita una oportunidad, un instante de coraje para hacerse visible y reclamar su lugar. Si crees que ninguna persona debería ser juzgada o silenciada por su cargo o su origen, comparte este vídeo con alguien que necesite un recordatorio de su propio potencial oculto. Y suscríbete al canal para conocer más historias de personas invisibles que salvaron imperios, no con la fuerza de sus manos, sino con el poder imparable de su inteligencia. Porque en cada uno de nosotros reside un conocimiento único, una perspectiva que el mundo necesita, esperando el momento preciso para ser desvelada. Tu voz, tu saber, tiene un valor incalculable. Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario, porque eres el guardián de una verdad que solo tú puedes contar. Al final, la lección más profunda de la Torre Cairós no se encuentra en los balances financieros ni en los titulares de prensa, sino en el silencio que siguió a la revelación de Elena. En ese instante, quedó claro que el activo más poderoso de cualquier civilización no es el oro, ni el acero, ni el cristal, sino la mente humana. Es la única fuerza capaz de descifrar el pasado para proteger el futuro, de encontrar la verdad en medio del ruido, y de recordarnos que el verdadero valor de una sociedad se mide por cómo trata a sus guardianes del conocimiento, especialmente a aquellos a los que por error, ha decidido convertir en fantasmas.